Si hablamos de tesoros vikingos jamás encontrados, entramos en una zona fascinante donde se cruzan la arqueología, las sagas medievales, la historia y la leyenda. Pero hay una distinción fundamental: no existe un catálogo científico de tesoros que sepamos con certeza que están perdidos. Algunos están documentados en textos, otros son relatos transmitidos siglos después, y muchos son simplemente posibilidades arqueológicas. Lo más interesante es que sabemos que los vikingos sí enterraban grandes cantidades de riqueza. Los hallazgos arqueológicos lo demuestran: plata, monedas, joyas, lingotes y objetos procedentes de lugares tan lejanos como el mundo islámico. El National Museum of Denmark explica que los depósitos podían tener funciones económicas, sociales, culturales o rituales, mientras que National Museum Scotland señala que muchos tesoros fueron probablemente escondidos para protegerlos y luego nunca recuperados por sus propietarios. Así que, si me preguntas cuáles son los grandes tesoros perdidos o posiblemente aún ocultos relacionados con el mundo vikingo, estos son los casos que más me fascinan. Este es uno de los más intrigantes. Harald Bluetooth fue uno de los monarcas más poderosos de la Escandinavia del siglo X. Su nombre está asociado a la unificación de Dinamarca y a la expansión del cristianismo. Aquí aparece una idea apasionante: podría haber existido un enorme tesoro real perteneciente a Harald Bluetooth que todavía no hemos encontrado. Sabemos que durante su reinado circuló una cantidad considerable de riqueza. Y algunos descubrimientos arqueológicos han sido vinculados hipotéticamente a su entorno. En 2018, por ejemplo, se descubrió en la isla alemana de Rügen un importante conjunto de objetos de plata, joyas y monedas de época de Harald Bluetooth. El hallazgo fue realizado inicialmente por un joven de 13 años y un arqueólogo aficionado, y posteriormente excavado arqueológicamente. Pero aquí viene lo extraordinario: ese tesoro probablemente no es el tesoro de Harald. Es más bien una ventana hacia el mundo económico y político en el que vivió. La pregunta que queda abierta es: si un pequeño tesoro relacionado cronológicamente con el reinado de Harald pudo sobrevivir enterrado durante más de 1000 años, ¿cuántos depósitos mucho mayores podrían seguir bajo nuestros pies? Este, para mí, es uno de los mayores misterios. Los grandes ejércitos escandinavos que operaron en Inglaterra, Irlanda y el continente europeo acumularon enormes cantidades de riqueza. Pensemos en campañas militares, tributos, rescates y pagos políticos. Uno de los conceptos más importantes es el danegeld, el dinero pagado por gobernantes para evitar ataques o comprar la retirada de ejércitos escandinavos. El problema histórico es que, sabemos que se pagaron enormes cantidades de plata, pero no sabemos dónde terminó toda esa riqueza. Una parte fue fundida. Otra se convirtió en joyería. Otra circuló como moneda. Otra pudo ser enterrada. Y otra probablemente se perdió. El fenómeno de los tesoros enterrados es tan importante que los arqueólogos han encontrado depósitos vikingos compuestos por monedas, lingotes y axilver, fragmentos de plata cortados que funcionaban como dinero por peso. El British Museum conserva ejemplos de este tipo de plata procedentes de depósitos de época vikinga. Esto abre una posibilidad extraordinaria: puede que existan depósitos enteros de plata procedentes de los ejércitos vikingos que aún no han sido descubiertos. No necesariamente serían cofres de oro. Serían, probablemente, bolsas, recipientes o pequeños escondites de plata enterrados en lugares donde sus propietarios esperaban volver. Y nunca volvieron. Esta categoría es especialmente interesante. Cuando un rey o caudillo perdía una batalla, podía morir, huir o ser capturado. Pero su riqueza no desaparecía necesariamente con él. Podía ocurrir que, escondiera su tesoro antes de la batalla, sus seguidores lo enterraran, parte del botín quedara abandonada durante una retirada, el tesoro fuera dividido entre varios hombres, el lugar exacto muriera con su propietario. Por eso, cada gran batalla de la era vikinga puede esconder una pregunta arqueológica: ¿dónde está el botín que desapareció después de la batalla? Aquí hay que ser muy prudentes.
No podemos afirmar que exista un tesoro perdido, concreto para cada batalla. Pero desde el punto de vista arqueológico es completamente razonable pensar que algunos depósitos aún no han sido encontrados. Inglaterra fue uno de los grandes escenarios de la expansión vikinga. Los escandinavos saquearon monasterios, ciudades y centros comerciales, pero también participaron en guerras, comercio y asentamientos. Y aquí encontramos una paradoja fascinante. Los tesoros vikingos que descubrimos en Inglaterra pueden ser enormes, pero representan solamente los depósitos que sobrevivieron y que hemos encontrado. El resto puede estar, bajo campos agrícolas, bajo pueblos modernos, en antiguas riberas, dentro de antiguos asentamientos, en zonas que fueron modificadas por siglos de agricultura. El Galloway Hoard, descubierto en Escocia en 2014, demuestra hasta qué punto pueden ser sorprendentes estos hallazgos. National Museum Scotland lo considera uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de este siglo y el conjunto de objetos de la era vikinga más rico y variado encontrado en Gran Bretaña o Irlanda. Y esto es precisamente lo que hace pensar a los arqueólogos: si apareció un tesoro tan extraordinario, podrían existir otros depósitos todavía enterrados. Aquí entramos en una de mis categorías favoritas. Los vikingos eran navegantes. Y los barcos podían transportar plata, monedas, armas, joyas, mercancías, objetos de prestigio, botín. Pero un barco hundido es, desde el punto de vista arqueológico, una cápsula del tiempo. El problema es que localizar un barco vikingo hundido es extremadamente difícil. El Báltico, el Mar del Norte, el Atlántico Norte y las aguas alrededor de Escandinavia esconden innumerables naufragios. Y no sabemos cuántos pueden corresponder a la era vikinga. Pero aquí debemos distinguir entre posibilidad y evidencia. No existe una lista fiable de barcos vikingos cargados de tesoros, que sepamos que están en el fondo del mar. Lo que sí sabemos es que la navegación era fundamental para los vikingos y que muchos barcos se perdieron a lo largo de los siglos. Así que, hipotéticamente, el mar podría contener algunos de los mayores tesoros arqueológicos vikingos todavía desconocidos. Ahora llegamos al territorio más emocionante, y más peligroso para un historiador. Las sagas islandesas cuentan historias de hombres que acumularon riquezas extraordinarias. Una de las historias más interesantes es la relacionada con Egil Skallagrímson, protagonista de la saga de Egal. Según la tradición literaria, Egil acumuló una fortuna durante sus aventuras y finalmente escondió plata. La tradición de la saga sitúa el tesoro en la zona de Mosfellsdalur, en Islandia. Pero hay un problema enorme: la saga fue escrita siglos después de los acontecimientos que narra. Por tanto, no podemos tratarla como un mapa arqueológico fiable. Aún así, la historia es fascinante porque demuestra que la idea del tesoro vikingo perdido ya formaba parte de la tradición literaria medieval. Y aquí aparece una pregunta: ¿cuánto de las sagas conserva recuerdos históricos y cuánto es literatura? Los arqueólogos no pueden simplemente leer una saga y empezar a excavar. Pero sí pueden utilizarla como una pista histórica que luego debe ser contrastada con arqueología, topografía, fuentes contemporáneas, análisis de asentamientos, numismática. Islandia es especialmente interesante porque fue colonizada durante la era vikinga y conserva una tradición literaria excepcional. Las sagas hablan de riquezas escondidas y conflictos familiares. Sin embargo, aquí hay que recordar algo: Islandia no era una tierra rica en plata local. Buena parte de la riqueza tenía que llegar desde fuera. Eso hace que cualquier depósito de plata pueda ser extremadamente informativo. Un pequeño tesoro puede revelar de dónde procedían las monedas, qué rutas comerciales existían, quién pudo haberlo poseído, cuándo fue enterrado, qué conexiones tenía Islandia con Noruega, Inglaterra o el mundo islámico. Y si apareciera un gran depósito aún desconocido, podría cambiar nuestra comprensión de la economía de la Islandia medieval. Este es uno de los grandes candidatos imaginarios. El llamado Great Hidden Army, o Gran Ejército Pagano,
llegó a Inglaterra en el siglo IX. Fue una fuerza militar enorme para su época. Sabemos que sus campañas generaron enormes movimientos de riqueza. Pero, de nuevo, hay que separar realidad y especulación. No existe evidencia de un único tesoro del gran ejército, esperando ser descubierto. Lo que sí es muy plausible es que, algunos guerreros enterraran pequeñas cantidades de plata y nunca regresaran. Y esos depósitos podrían aparecer algún día. De hecho, los tesoros vikingos encontrados en Inglaterra y Escocia muestran precisamente ese patrón, acumulaciones de riqueza que fueron escondidas y no recuperadas. Esta es mi hipótesis favorita. Cuando hablamos de tesoros perdidos, pensamos en el tesoro de Harald Bluetooth, el tesoro de un rey, el oro de un ejército. Pero arqueológicamente, el descubrimiento más importante podría ser completamente anónimo. Podría ser una caja de plata enterrada por un comerciante, las joyas de una mujer de élite, la riqueza de una familia que huyó, el botín de un guerrero muerto, un depósito ritual, las reservas de una comunidad. La mayoría de las personas que enterraron sus riquezas no dejaron una inscripción diciendo, aquí está mi tesoro. Firmado, Olaf. Por eso, probablemente muchos de los grandes tesoros vikingos que aún existen jamás estarán asociados a un nombre famoso. ¿Cuánto oro y plata podrían quedar por descubrir? Esta pregunta es imposible de responder con precisión. Pero podemos hacer una deducción razonable. Sabemos que los arqueólogos siguen descubriendo tesoros importantes después de más de 1000 años. En 2026, por ejemplo, arqueólogos noruegos anunciaron un depósito de 2.970 monedas de plata, considerado el mayor tesoro de monedas de la era vikinga hallado en Noruega. El conjunto incluye monedas de varios territorios europeos y fue enterrado aproximadamente hacia 1050. Eso es extraordinario porque demuestra algo fundamental: la historia todavía está bajo tierra. Y no hablamos solamente de pequeños objetos. Hablamos de depósitos que pueden contener miles de monedas. Por eso, mi respuesta como historiador sería, sí, casi con total seguridad existen tesoros vikingos todavía no descubiertos. Lo que no podemos saber es, dónde están, cuánto contienen, quién los enterró, si están intactos, o si fueron destruidos por siglos de actividad humana.